Bien, hoy tenemos sobre la mesa un material que es a la vez fascinante y muy duro. Se trata de un análisis y varios fragmentos de la novela 3AM, la última obra de Yesenia Gallegos que se ha publicado este mismo año, 2025. Un material muy potente, sí. Y la misión que nos hemos propuesto es intentar responder a una pregunta que plantea la novela. ¿Cómo es posible que una vida que, desde fuera, parece absolutamente perfecta, se desmorone por completo desde dentro? Vamos a explorar la historia de una mujer que sufre un colapso psicológico en un matrimonio aparentemente ideal y cómo la autora usa ese drama para apuntar a presiones sociales muy concretas. Has dado en el clavo con la palabra apuntar, porque esto no es solo la crónica de una depresión, que también lo es. La autora usa la historia como un bisturí para diseccionar el ideal cultural del matrimonio perfecto. Lo que vamos a ver es cómo la fractura psicológica de la protagonista no es un hecho aislado, sino un reflejo brutal de unas exigencias y una violencia emocional que a menudo son invisibles para el resto del mundo. Pues vamos a meternos de lleno en ello, porque la historia arranca ya con esa tensión. La primera escena que tenemos nos sitúa en una casa que podríamos imaginar idílica, pero la protagonista no puede dormir. Son las 3 de la mañana, un detalle que da título a la novela, y está dándole vueltas a la reacción de su pareja la noche anterior. Ujú. Ella había salido a tomar algo con gente del trabajo y, por lo que leemos, la reacción de él fue, como mínimo, desproporcionada. Tenta romper el hielo con un simple buenos días, y la respuesta de él es puro veneno. Le dice, para ti serán, imagino que lo pasaste bien anoche. Sí. Y lo más revelador, según nos cuentan las fuentes, es que gesticula las comillas en la palabra bien con los dedos. Ese gesto es demoledor. Es de un desprecio absoluto. A primera vista alguien podría pensar que es solo una pareja enfadada, una mala mañana. Pero hay algo mucho más siniestro aquí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué es lo que lo convierte en algo más que una simple discusión? Lo convierte en el primer ladrillo de un muro de abuso. Fíjate que aquí no hay un grito, no hay un insulto directo, no hay un golpe. Hay algo más sutil y a largo plazo igual de destructivo. La violencia emocional. Claro. Es una manipulación calculada para que ella se sienta culpable y para aislarla. Con ese sarcasmo y ese gesto, él está diciendo, tu independencia es una traición. Tu alegría fuera de mi control es una ofensa. Está minando su confianza desde el minuto 1. Y si ese comentario es la primera grieta visible en la fachada, lo que pasa justo después es la prueba de que la estructura interna ya está podrida, porque el ataque deja de ser solo externo, de él hacia ella, y empieza a venir de dentro de su propia cabeza. Exacto. Tras esa discusión, sola en casa, aparece por primera vez una voz. Es solo un susurro, pero la orden que le da es terrible. Le dice, golpéate, lo necesitas, castígate, lo mereces. Es que es escalofriante. Y la narración nos cuenta que lo que empieza como una idea extraña, casi ajena, se convierte en un impulso que no puede controlar. Uf, La descripción es muy gráfica. Le empieza a faltar el aire, se desploma y empieza a golpearse la cabeza contra el suelo, a arañarse, a golpearse la nuca contra una puerta. Y lo vive como si no fuera ella, como una espectadora de su propia pesadilla. lo fascinante de este recurso literario es lo que simboliza esa voz. El análisis que manejamos la define como su fractura psíquica, y más importante, como el eco de mandatos sociales profundamente arraigados. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que la opresión que ha sentido quizás durante años, la ha interiorizado hasta tal punto que ahora se manifiesta como un castigo físico que se inflige a sí misma. Es como si la sociedad le dijera, tienes que ser buena, sumisa, y al no cumplirlo, la voz le dice, mereces un castigo. Y aquí viene un detalle que es para analizarlo con lupa. La reacción del marido cuando la encuentra. Fundamental. Él no se asusta, no se enfada. Acude en modo rescatador. La abraza, la consuela con frases como, descuida, solo es una crisis, la superarás, aquí estoy para cuidarte. Claro. Y esto que parece un acto de amor, es en realidad la pieza que cierra el ciclo clásico del maltrato. Él provoca la crisis con su agresión psicológica y luego se posiciona como el salvador indispensable. Eso es aterrador, porque desde fuera él parece el héroe de la situación, la está cuidando. Esto hace que sea casi imposible para ella, y para cualquiera que lo viera, identificarlo como la fuente del problema, ¿no? Exactamente. La atrapa todavía más. ¿Cómo vas a culpar a la persona que te acaba de salvar?
Este patrón es lo que mantiene a muchísimas personas en relaciones abusivas durante años. Y como vemos en la novela, la situación no hace más que empeorar. Pues sí, porque si esa primera voz era una advertencia, lo que ocurre en un mes después demuestra que el control de él es ya casi total. Hay otra escena. Ella está hablando por teléfono con una amistad, él entra de repente en la habitación, ella cuelga y él la acusa sin rodeos. ¿Con quién hablabas? De seguro era tu amante. Y fíjate en la respuesta de ella. No se defiende, no se indigna. No. Se culpa. Empieza a racionalizar el comportamiento de él. Piensa que quizás es culpa suya por tener la libido baja, que él en el fondo es un alma incomprendida. El texto es muy claro cuando dice que ella se aferra a la idea de que el problema no podía ser él. Su autoestima está por los suelos. Ha asimilado por completo la narrativa del maltratador. Por completo, ha interiorizado tanto las acusaciones que ahora las usa para justificar el abuso. Y es en ese estado de vulnerabilidad total cuando la voz vuelve esa misma noche, a las 3 de la mañana. Pero esta vez es diferente. Mucho más aterradora. La descripción que tenemos ya no es la de un susurro. Es una voz material, pesada, metálica, como si fuera una criatura física que le habla al oído. Y la orden es mucho más definitiva. Le dice que se ahorque. Ya. Y para tentarla, usa el recuerdo de su madre fallecida. Hazlo y volverás a ver a tu madre. Ella te extraña. Es una manipulación psicológica de un nivel de crueldad tremendo porque usa su dolor más profundo en su contra. Totalmente. Y ella entra en una especie de trance. No es una decisión consciente. De repente, se encuentra de pie sobre una silla con una soga al cuello, mirándose en un espejo. Y el espejo es clave. Algo hace clic. Entra en pánico, se baja de la silla y en un acto de pura supervivencia encuentra una forma de silenciar la voz. Se repite a sí misma una sola palabra: trabajar. El trabajo como ancla a la realidad, como vía de escape. Es un mecanismo de defensa desesperado, pero le funciona en ese momento. Sin embargo, el abuso por parte de él no se detiene. Al contrario, se vuelve más retorcido. Es que al día siguiente vemos una escena que es la definición de la crueldad. Él le dice que su hijo, al que ella estaba cuidando, se ha cortado un pie. Ella, claro, se desmorona, se siente la peor madre del mundo. Claro. Y unos momentos después, él le suelta con total indiferencia. En realidad no se cortó. Aquí es donde entra en juego un término que hemos oído mucho últimamente, pero que esta escena ilustra a la perfección. Gaslighting. O sea, lo que se conoce como hacer luz de gas. Es esta idea de intentar volver loca a la otra persona, ¿no? Hacerle dudar de su propia percepción. Exacto. Y esto es un ejemplo de manual. Él inventa una realidad falsa para desestabilizarla, para hacerla sentir incompetente. Y luego, al negarlo, la deja en un limbo en el que ya no sabe qué es real y qué no. Duda de su memoria, de su cordura. Es una de las tácticas más destructivas. Y para rematarlo, cuando ella se pone a llorar, él la ataca por ello. Me desespera que llores todo el tiempo. Le quita hasta el derecho a sentir. Después de este episodio, llegamos a lo que el análisis de la novela marca como el gran punto de inflexión, la escena del coche. Sí, aquí todo explota. Él quiere ir a visitar a un amigo suyo, un tal Fran. Y resulta que este Fran es un hombre que había acosado sexualmente a la protagonista en el pasado. Y lógicamente ella se niega en rotundo. Sufre un ataque de pánico en el coche y le suplica que den la vuelta, que vuelvan a casa. Y la reacción de él es, bueno, es de una violencia brutal. Sí. La acusa de montar un espectáculo, de ser una histérica. Pero luego va un paso más allá. Grita, me quiero matar. Le desabrocha a ella el cinturón de seguridad y empieza a conducir de forma temeraria. Poniendo en peligro la vida de los dos. Es terrorismo emocional. Y es en ese instante de pánico absoluto cuando ella, por primera vez en toda la novela, grita una palabra. Una sola. Auxilio. Esa palabra lo cambia todo. De hecho, la narración se detiene en ese momento para hacer una lista de todas las veces anteriores en las que no pidió auxilio. Ah, eso es muy interesante. Cuando él la amenazó de muerte, cuando derribó una puerta de un golpe. Es un recurso muy potente para mostrar hasta qué punto el abuso se va normalizando poco a poco, cómo el umbral de lo tolerable se va desplazando sin que te des cuenta. Y aquí es donde se conecta con lo que decías antes de los mandatos sociales, porque su silencio no lo fomenta solo él. No, claro. Lo fomenta todo su entorno. Ahí está la clave. El texto cita frases literales que la gente de su alrededor le ha dicho. Frases como, es tu esposo, debes cuidarlo. Uf. O, ¿quién te va a querer a ti con un hijo? Y quizá la más terrible de todas, la que resume una mentalidad social muy peligrosa, él no te golpea,
deberías agradecerlo. Esa frase es un resumen perfecto del problema. Define un estándar bajísimo de lo que es una relación aceptable, ignorando por completo todo el sufrimiento que no deja marcas visibles. Exacto. Esas frases son el combustible de la voz interna que le ordena castigarse. La novela expone de una forma muy cruda cómo el juicio social, las expectativas, la presión por mantener las apariencias, se convierten en una herramienta más del maltratador. Le construyen una jaula invisible. Y tras esa explosión en el coche, mientras ella vuelve a casa caminando sola, ocurre algo que lo resignifica todo. Emerge un recuerdo que tenía completamente reprimido. Sí, es un recuerdo de su infancia que funciona como una bomba. De repente ve una imagen. Su madre casi desnuda siendo violada por su propio padre, mientras él le grita, «Es tu deber, tu obligación como esposa». Es una escena durísima, y cuando la madre intenta proteger a la niña, a la protagonista, para que no vea nada, el padre dice sobre ella, «Si le pasa, será porque se lo ganó». Ese recuerdo es la pieza que faltaba en el puzzle, es la raíz de su trauma. Entendemos que ella no ha elegido este tipo de relación, sino que ha heredado un modelo de sumisión y violencia. Ha normalizado el maltrato en su propia vida porque es el único patrón que conoció en su infancia. Es un ciclo que se repite. Totalmente. Entonces, con toda esta información, con el recuerdo, con el grito de auxilio, parece que por fin podría romper el ciclo. ¿Qué pasa después? Pues aquí la novela da un giro muy interesante y muy realista. Ella va a terapia, le diagnostican depresión y, sorprendentemente para el lector, decide intentar salvar su matrimonio. Eso puede chocar, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Choca, pero refleja la enorme complejidad de estas dinámicas. No es tan fácil como vete y ya está. El deseo de reparar la familia, sobre todo cuando hay hijos, es inmenso. Y durante un tiempo, la novela nos hace creer que la curación es posible. Ya, él también parece esforzarse, van a terapia de pareja, logran lo que el texto llama una compasión mutua y ella se queda embarazada de nuevo. Parece un final feliz. Pero el título de la novela es 3 AM, y esa hora siempre ha sido el momento de la angustia. Imagino que la calma no dura. No dura. El final es absolutamente demoledor. Están en una ecografía, todo es felicidad, y descubren que el bebé que esperan es una niña. Un momento que debería ser precioso. Sin embargo, poco después, en un baño, ella rebusca en su bolso y encuentra la soga de su intento de suicidio. La había guardado. La había guardado. Y ese objeto es el detonante final. La idea de traer a otra mujer, a su hija, a ese mundo, a ese ciclo, la aterra. El miedo a que la historia se repita con ella es insoportable. Y en ese momento, el texto describe cómo se mira al espejo y ve reflejado su propio rostro de niña. Las luces del baño parpadean. Uf. Y la voz metálica vuelve con una frase definitiva. Si he vuelto a ti, es porque lo necesitas. Nunca sanaste. Solo hazlo ahora. Y esta vez lo hace. Y esta vez lo hace. Es un final terrible. La soga es la metáfora del trauma, ¿no? Nunca se fue, solo estaba guardado en un cajón. Exacto. Y el detonante, irónicamente, es el amor por su futura hija. El deseo de protegerla de su propio destino. Exacto. Y el desenlace añade una capa de terror psicológico que te deja helado. Las últimas líneas dicen algo así como, cuando la encontraron, las luces estaban en perfecto estado y no había ninguna silla cerca. ¡Guau! Y la novela se cierra con la frase que resume su tesis principal. Nadie comprende cómo en esta familia perfecta pudo suceder algo así. Y volvemos al principio. A la pregunta de cómo una vida perfecta se desmorona, la respuesta es que nunca fue perfecta. Era solo una fachada que ocultaba un infierno. Y la incomprensión del entorno es la condena final. Demuestra que a pesar de la tragedia nadie ha entendido nada. Siguen juzgando por las apariencias, que es precisamente lo que la encerró a ella en primer lugar. Hemos recorrido una historia increíblemente dura, pero muy poderosa. Una que rasga el velo de esa vida perfecta para mostrarnos la devastación que causan el abuso emocional, la presión social y el trauma que se hereda de generación en generación. Creo que la gran aportación de esta novela, y de los materiales que hemos analizado, es que nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones. ¿Qué es un buen matrimonio? ¿Qué es un buen hombre? Esa frase que oye la protagonista, «él no te golpea, deberías agradecerlo», resume un estándar social peligrosamente bajo, que legitima y permite todo un universo de sufrimiento silencioso que ocurre de puertas para adentro. Deja un pozo muy amargo, pero necesario. Totalmente.
La historia termina con esa incomprensión total de la gente que les rodeaba. Y eso nos deja una reflexión final para quien nos escucha. ¿De cuántas maneras la presión por mantener una apariencia de familia perfecta se convierte en cómplice silencioso del abuso que ocurre en privado? Y sobre todo, ¿qué voces, ya sean internas o externas, son las que de verdad necesitamos escuchar para poder romper ese silencio?